todos, sean bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast llamado Factor Z. Yo soy Fabricio Mujica. Y yo soy Crisbel Montilva. En este primer episodio vamos a hablar sobre un tema de bastante interés para nosotros los jóvenes. ¿Alguna vez ustedes han conocido a una persona que se la pase todo el tiempo molesta o gritándole a todo el mundo, así como amargado? Pero si quieres di mi nombre. Bueno, pero no te molestes, chicos. Bueno, esto se le conoce como la inteligencia emocional. Ahora, ¿saben ustedes qué es la inteligencia emocional? Para conocer más de este tema, tenemos a un invitado especial, nuestro querido profesor Freddy Valera. Hola, gracias por la invitación. Complacido de estar acá con ustedes. Bueno, como lo mencionamos, en este primer episodio vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. ¿Pero qué es realmente la inteligencia emocional? Para mí, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona para controlar sus emociones. ¿Qué podrías decir tú, Fabio? Bueno, yo podría decir algo bastante parecido, que también, como lo dijo mi compañero, es la capacidad que tenemos nosotros de gestionar nuestras propias emociones y además de eso también cómo estas emociones o cómo esta capacidad puede afectar a nuestro alrededor, a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, conocidos, familiares, etcétera. Cómo esto afecta también en sus emociones. Profesor, para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, con la definición que cada uno de los dos dio. Efectivamente, la inteligencia emocional es la capacidad o la habilidad que tenemos los seres humanos o que debemos desarrollar los seres humanos para identificar y comprender nuestras emociones. Es decir, por qué sentimos lo que sentimos y cómo podemos superar esas emociones. Pero además, debemos identificar las emociones de quienes nos rodean, es decir, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, para ver de qué manera podemos ayudarles si es necesario o abordar esa situación cuando sea necesario. Eso es la inteligencia emocional, cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con los demás desde el punto de vista de la empatía y de identificar sus emociones. Interesante, profe. Adentrándonos un poco más en este tema, quisiera resaltar pues los 5 pilares que nos habla el autor Daniel Goleman, el cuales son los siguientes: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. ¿Qué nos puede decir de eso, profe? Bueno, yo primero te preguntaría, tú has logrado, tú como adolescente o Crisbel, ustedes han logrado, digamos, autorregular. Los 5 pilares son eso: autorregulación, autoconciencia. Por ejemplo, la autorregulación es la capacidad que debemos desarrollar para controlar nuestros impulsos, es decir, no ser esclavos de nuestros impulsos. Los jóvenes, por lo general, por la juventud, tienden a ser esclavos de sus impulsos, a dejarse llevar por sus emociones. ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, ¿Tú consideras que eres un joven impulsivo? sí, la verdad bastante. Yo considero mucho eso. No sé qué. Crisbel. Bueno, eso con el largo del pasar del tiempo uno va desarrollando ciertas técnicas, ¿no? Para ir autorregulándose. Sirve mucho tener un lapicero para poder controlar, digamos, esos nervios. También sirven mucho algunas técnicas como la regla del amigo, tomar pausas, hacer técnicas de respiración. Pero sí es muy importante eso de la autorregulación y ir mejorando, digamos, esos impulsos día con día. Claro, hay que tener en cuenta algo. La inteligencia emocional no es algo que tú aprendes digamos, a manejar Claro. de un día para otro. O qué sé yo, voy a hacer un curso de inteligencia emocional. Entonces entré al curso manejando mis emociones de una manera y salí del curso manejándolas de otra. Yo creo que eso es un proceso gradual que se va aprendiendo con el paso del tiempo y con la experiencia. Por ejemplo, a la edad que yo tengo ahorita, me manejo mis emociones muy distinto a como las manejaba cuando tenía la edad que tienen ustedes ahorita, que son adolescentes. Es decir, yo cuando estaba más joven era mucho más impulsivo, obviamente porque la etapa de la vida es así, era más impulsivo, de repente me dejaba llevar más por mis emociones, me ponía bravo con más facilidad y de repente podía reaccionar de una manera contra otra persona. Hoy en día, obviamente, ya soy más calmado, digamos, manejo mejor de repente la ira, lo tomo de otra manera porque la experiencia me ha llevado a aprender a manejar mis emociones de una manera más ecuánime. Entonces también es algo que se va aprendiendo con el paso del tiempo. No sé ustedes, tú sientes, por ejemplo, tú, Fabricio o Crisbel,
¿Ustedes no sienten que hoy en día que son adolescentes, 16 años, no se manejan igual que cuando estaban más pequeños, cuando eran niños? No, la verdad que no. Yo considero pues que con respecto a esa parte sí ha cambiado mucho la inteligencia emocional que tenía cuando tenía 5, 6, 7 años, o incluso 10, 11, a la que tengo ahora, que ya tengo pues 18 años, estoy ya entrando en una etapa nueva y pues sí he logrado pues diferenciar esa inteligencia que tenía antes con la que tengo ahora, como usted bien menciona. Claro, porque cuando nosotros vamos creciendo, de cierta manera vamos creando como más conciencia de nuestras emociones. Y la juventud yo creo que es una etapa donde experimentamos muchas sensaciones y muchas emociones. Entonces, al llegar a ese cúmulo de emociones, cuando estamos entrando en esta adolescencia, en estas sensaciones, en este mar, pues es verdad que hay veces que no sabemos cómo enfrentarnos a todo eso, pero poco a poco uno se va acostumbrando y poco a poco uno va buscando la manera de poder, digamos que controlar todo eso que estamos sintiendo, todo ese cúmulo de sensaciones. Claro, porque estamos hablando de etapas de la vida. En el caso de ustedes y de sus compañeros de clase, de la gente de su edad, todavía están en la etapa de la adolescencia. ¿Ok? Y si uno se va al término adolescencia, un adolescente adolece de algo, básicamente de madurez, porque ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Es decir, no tienes la inmadurez de un niño, pero tampoco tienes la madurez de un adulto. Como en la mitad. Entonces, en ese proceso, en esa etapa de tránsito entre la niñez y la adultez, la adolescencia y la juventud temprana, o la persona tiende a convertirse en eso, en una persona muy impulsiva, quizá porque la experiencia pues, así lo hace ser. Entonces, es en este momento en que un joven, ustedes como jóvenes, como adolescentes, deben aprender a manejar esas emociones, ¿okay? Pero entendiendo que obviamente la edad que alguien tiene, la etapa de la vida que alguien está viviendo, en gran medida permea su comportamiento y su forma de actuar ante los demás. Hablando un poco de la inteligencia emocional en los jóvenes, ¿cómo podríamos identificar a un joven carente de inteligencia emocional? Bueno, quizá un psicólogo, un profesional de la psicología, podría dar tips más acertados. Pero tú ves una persona, no solamente un adolescente, un joven, cualquier persona que tiende a ser, qué sé yo, ensimismado, que tiende a ser poco comunicativo, ¿ok? Sobre todo a su edad, yo noto que hay dos diferencias muy marcadas o dos puntos muy marcados en las relaciones sociales de los jóvenes. Está el joven que es muy popular, así casi como Fabricio, ¿verdad? Muy popular, que todo el mundo lo conoce, o sea, es amigo de todo el mundo. Y está más bien la persona, o el extremo, que es el muchacho que es más, digamos, más tímido, más introvertido, que le cuesta más desarrollar las habilidades sociales, lo que no significa que tenga mal manejo de las emociones, sino que simplemente es su personalidad. Entonces, hay que determinar bien si esa introspección de la persona, eso de ser introvertido, es porque tiene un mal manejo de las emociones, porque está deprimido, está triste, o porque simplemente es parte de su personalidad. Pero por lo general se trata de una persona que tiene o que presenta problemas de relaciones sociales, que le cuesta relacionarse con los demás. No sé, tú, ¿cómo te pasa a ti? Yo veo que tú te relacionas muy bien Pues sí, la con verdad tus compañeros. a mí nunca se me ha complicado el tema de socializar. Pero sí, es verdad. De hecho, yo tengo una conocida que ella también está entrando en su etapa de adolescencia y la verdad es que no socializa mucho. Y por ese mismo problema, digamos, que como tal no es un problema, la han tenido que llevar a consultas y ha tenido que hablar con varios psicólogos y varios especialistas para ver si en verdad tiene algún, digamos, no problema, sino que alguna percepción diferente. Y pues concluyeron en que no, simplemente Es, no le gustaba socializar y así era. es su Esa es su personalidad. personalidad. Y no tiene nada de mal. Claro, a veces incluso es muy fácil decir o indicar, no, de repente es que este muchacho tiene tal condición. Eso es algo muy delicado
Solamente hay profesionales que están facultados para diagnosticar la condición de una persona. Y de repente yo como docente no puedo decir, no, este chico yo creo, o esta chica yo creo que tiene tal condición. No, no estoy facultado para eso. Yo pudiera inferir que si tiene problemas de ira o tiene problemas de depresión, lo puedo inferir. Puedo hablar con su papá, con su representante y decir, mira, pudiera estarle pasando algo al chico, a la niña o al niño, pero hay cosas que solo los determina un terapeuta, un profesional de la psicología. Claro. Hay que ser eso se maneja con mucho tacto porque eso es algo delicado. Claro. Bueno, profe, hablando de eso justamente me gustaría pues mencionar que yo tengo también un familiar, la cual pues es una persona bastante sociable, así como pues Crisbel, como yo, que pues no tiene problema para comunicarse con las demás personas. Y pues también tuvo que ir al psicólogo debido pues a unas cosas que ella tuvo pues en su vida personal, las cuales pues se basaban en que no era capaz de controlar sus emociones ante situaciones que eran pues críticas para ella. Esto puede pasar también en nuestra vida cotidiana, como lo puede ser en relaciones interpersonales, también pues en relaciones laborales, con nuestros compañeros de clase incluso. Y pues yo considero que también es muy importante cuando carecemos de esta información, investigar y también pues como mi compañera, buscar también ayuda especializada, como usted lo mencionaba, y esto pues nos ayude bastante. También pues agregando, también les tengo unas preguntas y es la siguiente. Cuando sentimos que estamos a punto de explotar en una discusión, ¿cuál considera usted que sería el primer paso de emergencia que debemos tomar? Justamente pues que estamos hablando ahorita. Claro, el manejo de las emociones, sin lugar a dudas. Ahí el pilar fundamental que hay que desarrollar es la autorregulación. Es decir, claro, eso te lo da, vuelvo y repito, la experiencia. De repente uno cuando está más joven es más impulsivo. Pero, por ejemplo, ante una situación límite, una situación de quiebre, qué sé yo me encuentro con alguien que me hace pasar un mal momento y a mí me provoca irme a los golpes con esa persona. Yo debo pensar antes de hacerlo, pero rápidamente, qué consecuencias me va a traer si yo caigo en una pelea con esa persona. Es decir, porque eso me va a traer consecuencias. Me puede traer consecuencias legales, jurídicas, económicas. Es decir, que por reaccionar de manera impulsiva, ¿qué problemas eso me va a traer? Por eso vuelvo y repito, a veces cuando uno tiene menos edad, uno no piensa en las consecuencias que sus actos le pueden traer. Simplemente te dejas llevar por los impulsos. Ahí debes aprender a autorregularte. ¿Qué podemos hacer? Respirar profundo. Pensar en mis metas. Ahí entra otro pilar. Hay un pilar, uno de los 5 pilares, que es la motivación. La motivación. Recuerda que la motivación va de la mano con el trazado de metas. O sea, cuando yo tengo metas, yo tengo objetivos que quiero alcanzar, yo debo pensar siempre en esos objetivos que estoy buscando lograr, y si yo hago algo que impida, que bloquee esos objetivos, yo no lo hago. ¿Me explico? Entonces yo no debo hacer algo que impida que yo alcance la meta que me tracé. Entonces ahí entra también la motivación. Una cosa va de la otra. Aportando un poco en lo que usted estaba diciendo de las técnicas de regulación y todo eso, yo investigué una que deberíamos todos aplicarla en nuestra vida. Se llama la regla del amigo y básicamente consiste en preguntarnos, en cuestionarnos, ¿yo le diría esto a un amigo? ¿O yo le haría esto a un amigo? Si nosotros estamos en una discusión o si estamos a punto de decir algo que tal vez no deberíamos cuestionarnos esto para no lastimar a las otras personas y también lastimarnos a nosotros, porque es verdad que hay veces que nosotros creemos que el daño se lo estamos causando a otras personas y en realidad los que vamos a salir perjudicados somos nosotros por no tener un buen manejo de nuestras emociones. Así es. Ahí entra entonces otro pilar, que es la empatía. Recuerdas que uno de los 5 pilares es la empatía. Y la empatía es básicamente la capacidad que tenemos de colocarnos en el lugar del otro. Es decir, ¿qué haría yo por esa persona? O si yo estuviera en su lugar, ¿qué quisiera que hicieran por mí? Esa es básicamente la empatía. Tratar de comprender lo que el otro siente o lo que el otro está padeciendo y buscar la manera de ayudarlo. Entonces, cuando yo soy capaz de ver en el otro que ese otro necesita mi ayuda y yo se la puedo aportar, eso me ayuda a mí también a autorregularme y a saber que de alguna manera ayudar a esa persona a mí me está ayudando. Y recordar siempre que también hacerle daño a otra persona
O sea, cuando yo le hago daño a otra persona, al primero que estoy dañando es a mí mismo. Cuando estoy ayudando a otra persona, al primero que estoy ayudando es a mí como persona. Y bueno, pues yo pienso que es algo que muchas personas nos falta hoy en día, ya que pues he visto en mi círculo social en el que he estado, pues que hay personas que carecen mucho de la empatía y considero que es algo que tenemos que llevarlo a la reflexión, ya que pues hay personas que probablemente en este momento pues no le están pasando bien y nosotros pues nos quejamos mucho de las cosas en las que no estamos y pues no nos detenemos a pensar, cónchale, yo estoy aquí porque no quiero, no me pude comprar un dulce que quería porque no me alcanzaba el dinero, no tenía tiempo para comprarlo. Pero no me pongo a pensar que en la calle deben haber personas que piden limosna todo el tiempo, Claro. que cuando llueve no tienen un techo donde recogerse y pues es un momento para que reflexionemos y entendamos que, cónchale, hay que ser más empáticos y entender esta parte de la inteligencia emocional, que esto nos ayuda mucho porque yo considero también que la inteligencia emocional nos puede ayudar a nuestro desarrollo personal, nos ayuda también en nuestra salud mental, nuestra salud física. Es una habilidad que todos nosotros, en especial los jóvenes, deberíamos conocer, ya que Claro. estamos empezando apenas la vida prácticamente. O sea, no estamos empezando, pero sí llevamos un poco proceso y tenemos mucho por vivir. Y si tenemos esto en cuenta, pues va a ser muy beneficioso para nosotros. Correcto, así mismo es. Además, la empatía, continuando con el tema de la empatía, a veces ser empático no lleva mayor esfuerzo. O sea, cualquier gesto que tú hagas por otra persona, eso se puede considerar empatía. Algo tan sencillo como, a ver, tú vas en una buseta y se sube una dama, nosotros como caballeros se sube una dama, o sea, primero por educación y por caballerosidad, mi deber es cederle el puesto. Claro. Aún y cuando yo venga cansado, porque yo también vengo del trabajo, a mí me duelen también las piernas, pero de repente hay alguien que necesita sentarse, yo le ofrezco mi puesto. Algo tan sencillo como eso. A veces, qué sé yo, si uno va manejando, yo voy manejando el carro y de repente ve una persona mayor que necesita que yo le dé el aventón, pues se le puede dar el aventón a la persona mayor, porque yo pienso que yo algún día llegaré también a esa edad, entonces quisiera que hicieran por mí ese mismo gesto. De cosas así tan sencillas como hacer digamos, cualquier acción buena para otra persona, por muy sencilla que parezca, eso es ser empático. Y eso te ayuda a desarrollar tu personalidad y autorregularte, a entender que la vida tampoco es que gira en torno a ti. O sea, hay un mundo que te rodea y obviamente tú formas parte de ese mundo, pero ese mundo que te rodea también necesita un aporte tuyo. Eso también te ayuda a desarrollar tu inteligencia emocional. Ahí es donde entramos un poco en lo importante, ¿no? De tener una inteligencia emocional o de desarrollar una inteligencia emocional. Claro, tenemos que hacer un pequeño énfasis en que cuando hablamos de inteligencia emocional, no hablamos a no sentir las emociones, porque hay veces que nosotros pensamos que vemos a una persona y decimos, cónchale, esta persona parece que siempre está feliz o parece que no se molesta. Y no es porque no sienta, digamos, estas emociones que decimos que son malas, que en realidad no son malas, porque sentirse triste o sentirse enojado no es una emoción mala, pero estas personas que siempre se ven felices o que saben regular sus emociones, precisamente saben sentir esas emociones. Entonces, tener inteligencia emocional no es no sentir, sino saber sentir y poder, digamos, que procesar esas emociones que estamos atravesando, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? De tener en cuenta que no es no sentir, sino es permitir fluir esas emociones, pero con un cierto límite. Perfecto. Bueno, profe, una pregunta. Para las personas como nosotros, los jóvenes, que estamos pues, que no conocemos mucho de este tema de inteligencia emocional, porque es probable que las personas o los chicos que estén viendo este video sea la primera vez que escuchen estas palabras, este concepto. ¿Qué práctica diaria o un libro que usted haya leído, pues considera que ha impactado más en su propia inteligencia emocional, que le haya ayudado Modelo a... a seguir. Exactamente. Bueno, modelos a nivel personal, pues hay muchos, ¿no? Yo podría nombrar a muchas personas. De manera muy personal mía, mi madre era una persona con mucha inteligencia emocional, que sabía controlar mucho cuando se ponía brava,
manejaba su rabia de una, no era que te iba a caer a correazos de una vez, ¿no? Trataba de controlar esas emociones. Sin saber exactamente qué es la inteligencia emocional, ni cuáles son los pilares, ni las técnicas. Era una persona con mucha capacidad de manejar su ira cuando estaba brava, o su tristeza cuando le pasaba alguna emoción fuerte, la pérdida de alguien, lo manejaba con mucha entereza. Eso es un modelo a seguir muy personal. Pero pues hay muchas personas que podemos nombrar a lo largo de la historia. Qué sé yo, por ejemplo, Alfred Nobel, rapidito. Alfred Nobel fue el que descubrió la dinamita, o el que inventó la dinamita. Él se da cuenta que su invento lo hizo rico, pero dañó al mundo, ¿verdad? Porque pues, es un explosivo que se utilizaba en la guerra. Entonces, para él, digamos, enmendar su error, por decirlo de alguna manera, cuando él muere, él crea los famosos premios Nobel, los famosos premios Nobel que se entregan cada año. ¿Para qué? Para que su fortuna, el dinero que él había amasado con la dinamita, luego fuese invertido en investigación científica, en aportes a la humanidad, para que la gente que hiciera descubrimientos o hiciera aportes a la paz o a la ciencia en pro de la humanidad recibiera un premio. Es decir, él se dio cuenta que había hecho, digamos, algo no muy bueno para el mundo y quiso hacer algo bueno para el mundo, cambiar eso. Entonces esa persona se dio cuenta de que había que ser empático con el resto de la humanidad. Ese es otro modelo a seguir. Y si me preguntas de un libro, yo recomiendo mucho un libro a los jóvenes que se llama Ética para Amadores. Es un libro de un autor español, un filósofo español que se llama Fernando Savater. En Ética para Amador, él le habla a los jóvenes, va dirigido a jóvenes, cómo manejarse en el mundo, en un mundo que está constantemente en cambios y que absorbe al joven por su inmadurez. Él le explica cómo llevar una vida sana, ecuánime, cómo vivir correctamente en el mundo, aunque el mundo esté corrompido, cómo vivir correctamente los jóvenes. Es una lectura que a mí la leí hace muchos años y todavía me sigue impactando. Ética para Amador, de Fernando Savater, se los recomiendo. Perfecto. Hablando un poco de el éxito y la evolución personal de las personas, el desarrollo personal de las personas, ¿usted considera que una persona que carezca de inteligencia emocional puede llegar a tener éxito en la vida? Yo lo dificulto porque, claro, dependiendo de qué sea el éxito para esa persona, porque para uno el éxito es hacer mucho dinero o hacerse famoso o ser rico y famoso, ese es el éxito, es decir, conquistar cosas materiales. Y muchas veces muchas personas que consiguen bienes materiales no son empáticos con el mundo. Por eso hablaba del caso de Nobel, ¿no? Pero así como él, muchas personas que pueden haber hecho mucho dinero, mucha fama, pueden haber tenido éxito desde el punto de vista material o económico, pero no necesariamente son empáticos con la humanidad, por lo tanto no tienen una inteligencia emocional bien desarrollada. Pero para mí el éxito, más que la cuestión económica o la fama, es que tú alcances tus metas, que cuando llegue un momento tú te sientas autorrealizado, que te sientas bien con lo que eres, con lo que tienes, con lo que haces, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista familiar, y para eso sí se necesita desarrollar bien tu inteligencia emocional, sentirte bien contigo mismo, la autoconciencia, reconocerte como una buena persona y al sentirse autorrealizado, creo que esa es la mejor manera de sentirse exitoso, y ahí sí se necesita una inteligencia emocional bien equilibrada. Bueno, profesor, la verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sentimos, de parte también de mi compañera, que aprendimos mucho hoy y espero que también nuestros compañeros también hayan aprendido, las personas que estén viendo este video. No, por el contrario, gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya servido la conversación de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, pues sin nada más que agregar, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. ¡Chao! ¡Chao! Para controlar sus emociones, ¿qué podrías decir, Pablo? Bueno, pues yo no diría algo...
Bueno, profesor, la verdad, muchas gracias por haber recibido y aceptado nuestra invitación. Espero que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. ¡Chao! ¡Chao! ¡Corte! La campanita. La campanita. ¡La campanita! La campanita. El tipo que activen la campanita. ¿Por qué tú te estás tomando de Mira, 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 mira. Salud.